muchas gracias. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Agradecer a Incuna, a Miguel, pues la posibilidad de participar y por lo menos también poder exponer, bueno, pues todo ese patrimonio que creo que es común a todos, nuestra afición por él, bien sea industrial, bien sea cultural, bien sea natural, y que, bueno, yo pretendía, o por lo menos pretendo en esta exposición, pues hacer llegar pues esa idea del viaje, en la que muchas veces viajamos por vacaciones o por trabajo, a veces, bueno, vamos un poquito escasos de tiempo, pero sí la necesidad de que siempre veamos y sobre todo tengamos en cuenta el patrimonio mundial que tenemos en el sitio al que vamos, y tanto es como si vamos a un sitio nacional, como a un sitio de Europa o por supuesto de todo el mundo, pues hay muchísimos patrimonios muy interesantes y hay que, bueno, pues decir que quizá es la mejor guía de lo más interesante que ver en cada lugar, en cada región o en cada país, ¿no? Entonces, bueno, pues ateniéndonos un poco también pues, al título de estas jornadas, al patrimonio mundial, a esos sitios industriales, pues aquí os expondré pues, muchos de los que tuve oportunidad de visitar. Me gusta también mucho conocer ese patrimonio industrial porque, lógicamente, es una parte de la historia, de la geografía también un poco del mundo y, sobre todo, de las personas que viven o vivieron y, bueno, pues cambiaron también el mundo, sobre todo en algunas obras que aquí en Europa, sobre todo, podemos conocer pues, bastante a mano y, sobre todo, hoy en día, con esos vuelos de low cost, pues comenzar a visitar en muchos países y en muchas zonas cercanas a las grandes capitales a las que vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, dar un poco esa idea del mundo, de ese mundo redondo, esférico, que tuve la oportunidad, bueno, pues de darle la vuelta 3 veces en 3 viajes diferentes, bueno, pues rememorando ese primer viaje de vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que, bueno, pues quizá fue el primer acto de globalización que hubo en el mundo, hace ahora 500 años, el 8 de septiembre, la nao Victoria llegaba al puerto de Sevilla, tuve oportunidad de también subir a ella y ver cómo era la navegación en aquellos años y lo difícil que tuvo que ser esa vuelta al mundo, en la que pues a medio viaje falleció Magallanes y, bueno, pues casi heroicamente los 17 hombres que llegaron a Sevilla junto al Cano, bueno, pues hicieron el primer acto, digamos, de globalización del mundo, y a partir de ese momento, bueno, pues todos estamos conectados y todos creo que tenemos la necesidad también de bueno, pues de conocernos y, sobre todo, pues a través de esos patrimonios, ¿no? Este es el viaje que realizaron entre 1519 y 1522, con ese recorrido. Antes se hablaba aquí pues del galeón de Manila y precisamente, bueno, pues esa conexión entre las Filipinas y América y después de América con Europa, que, bueno, precisamente fue lo que motivó que ese viaje de vuelta al mundo hiciese que ese reparto del mundo entre Portugal y España hiciese que esa ruta por el Pacífico y a través de México pues fuese una de las más importantes de la historia, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahora centrándonos un poquito en el patrimonio mundial, primeramente había mirado, bueno, pues hacer una proyección más centrada en todo el patrimonio industrial, pero bueno, también me decía Miguel que, bueno, componentes de prácticamente todo el mundo y de distintos continentes, bueno, pues va a ser un ejemplo de todo lo que podemos ver. Yo hasta ahora conozco 440 patrimonios mundiales en todos los continentes y, bueno, pues esa lista, que hoy en día es de 1154, pues nos va a llevar que ese mundo físico, el hombre lo fue cambiando. Muchos de esos patrimonios culturales son obra del hombre y, lógicamente, también otros naturales muy importantes y que siempre debemos de intentar conocer, ¿no? El mundo político es el que precisamente genera todos esos cambios, que decir de la política, de la guerra, de la historia, siempre también muy maleable, pero en la geografía siempre encontraremos bueno, pues ese aspecto más virgen del planeta y de los habitantes. Este mapa, bueno, lo saqué de internet, la verdad que me parece muy curioso, es los patrimonios mundiales en cada uno de los países y en cada uno de los continentes. Ya veis que en Europa nos llevamos la palma, pero también ahí está China, ese coloso, esa cultura milenaria
que tiene muchísimos patrimonios mundiales y que hoy en día, después de Italia, es el segundo país con más patrimonios en el mundo, ¿no? Por supuesto, en toda América, sobre todo América Latina y también en África y en Oceanía, pues iremos viendo un pequeño ejemplo. Sería muy difícil que os pusiese los 400 y pico en los que he estado, pero bueno, pues aquí van a salir y sobre todo ahora iremos un poquito más rápido, pues una lista con los principales, primero del patrimonio industrial y después también de otro tipo de patrimonios que hay repartidos por el mundo. Como os comentaba, esa es la lista con el reconocimiento que cada año pues, la UNESCO va otorgando a esa lista indicativa donde están esos patrimonios propuestos por muchos países que ya entraron en esa lista de la UNESCO y que bueno, pues, van dando el salto a ya lo que es la lista principal, en la que podéis ver que bueno, pues es Italia el país con más patrimonio, seguido de China y bueno, pues ya después Alemania, España y Francia, pues de los países que prácticamente estamos en la cincuentena, ¿no? Indicar que el resto de los países y también, bueno, lo que nos define también esa cultura está en Asia, como es India, Rusia, Irán, pero bueno, ahí tenemos también a México, lo comentábamos antes, como el país de América Latina con más patrimonios de la humanidad en el mundo, ¿no? Por continentes, más bien que por continentes, por megaregiones, ¿no? Porque ahí estamos viendo una región que es Europa, otra los Estados Árabes, África, América Latina y Caribe, América del Norte y después Asia y Pacífico, ¿no? Yo os iré mostrando pues, algunos patrimonios de cada uno de los sitios y, sobre todo, alentando a que en nuestros viajes pues eso, podamos ir a visitarlos, ¿no? Empezamos por nuestro país, voy a ir muy rápido, muy breve. Empezamos por este sitio donde estamos ubicados, por esa universidad laboral, que ojalá en un futuro, porque yo creo que sí, tiene méritos suficientes por el edificio y por la grandiosidad del edificio, en un futuro poder llegar a optar a ser patrimonio. Esa carrera, esa distancia es larga, todavía quedan muchos años, sobre todo, para poder ser propuesta, para entrar en esa lista indicativa. Hay muchísimos lugares esperando, pero bueno, pues ojalá en un futuro pues, pueda llegar a ser, ¿no? Cuando trabajaba de guía, siempre trabajé también en el mundo de turismo durante unos 25 años. Recuerdo que iba con muchos grupos de turistas que llegaban aquí a Asturias, que los llevaba a Covadonga o a Ribadesella o a muchos sitios en excursiones de día, y recuerdo pasar por aquí por Gijón y siempre les decía lo mismo, ¿no? Imaginaros el tamaño de la universidad laboral, que en vez de deciros medidas o, bueno, pues dimensiones, os voy a decir que sencillamente por ese reloj que estáis viendo por ahí, pasaría el autobús en el que vamos nosotros y no tocaríamos con ninguna parte de la circunferencia del reloj, ¿no? Para que veamos el tamaño que tiene la universidad laboral y lo majestuoso de la obra, ¿no? Lugares que ya están inscritos en la lista, el prerrománico asturiano, con bueno, pues esos monumentos de Oviedo, Santa Cristina de Lena, también pues ahí el conventín, también un poquito a la espera, y otros que también en España son bueno, pues casi patrimonio industrial, como ese Bañés al lado de Añana, que está en la lista indicativa, todavía no es patrimonio mundial, pero que bueno, pues es uno de los ejemplos de, bueno, pues de una zona, en concreto en Álava, donde esas salinas, ya veis un poco todo un pueblo y todo una historia de cientos de años extrayendo esa sal que hoy en día, bueno, pues dejó de tener, bueno, pues esa importancia que tenía en el pasado, pero que se le supo dar, bueno, pues un futuro, ¿no? Muchos de los grandes cocineros, os sonará Arzaj o Subijana, pues muchos de ellos tienen una pequeña salina y esa sal tan cara hoy en día de explotar, pues muchas veces la usan en sus restaurantes, ¿no? Entonces, bueno, toda una recomendación. Ya patrimonio, pues esas minas de Almadén, ese patrimonio del mercurio, ¿no? en España, que también tuve oportunidad de visitar y que muchas veces, pues viajando por Ciudad Real, por Toledo, pues la verdad es que es acercarse, en menos de una hora se puede ir a visitar ese lugar, ¿no? Bueno, para ir rápido vamos a entrar ya en el continente europeo. Aquí vamos a ir viendo una serie de patrimonios pues muy diversos, ¿no? Desde palacios hasta sitios industriales, también bueno, pues, la vida de muchas personas y bueno, pues empezamos por uno cualquiera que sería bueno, pues estas minas de carbón que vosotros por supuesto muchos conoceréis, esta explotación de Zollverein que bueno, fue de las más importantes de Europa. Hoy en día bueno, pues supieron reconstruir el edificio y todas las instalaciones para que la gente pues recuerde y vea esa historia del carbón que como le pasa también a la sal, pues quizá ahora mismo
ya no sea tan estratégica ni tan rentable, pero que debe seguir ahí, ¿no? Lugares como New Lanark, en el Reino Unido, en Escocia, donde, bueno, pues antes se hablaba precisamente de Owen y, bueno, pues de esa transformación del mundo industrial en el cual lo que se hacía era intentar llegar a que los obreros también tuviesen una vida digna, un trabajo, unas instalaciones en las cuales, bueno, pues hubiese escuelas, hubiese patios, recreos, los niños. Entonces, bueno, pues ahí en New Lanark hace muchos años ya eso se llegó a conseguir y es un ejemplo para toda Europa que después también se fue clonando en más sitios, ¿no? Una factoría, una acería como es el Bollinger, ¿no? Quizá el ejemplo para lo que también aquí pudiésemos hacer pues, con la antigua Ensidesa o con bueno, pues, esas acerías cuando en un futuro a lo mejor bueno, pues ya no sean tan rentables. Y bueno, pues otros sitios muy curiosos como por ejemplo en Suecia estas minas de Falun, las minas de cobre, que hoy en día pues también se visita, tiene una explotación a cielo abierto y otra también a través de minería y que bueno, pues en los viajes a Suecia y sobre todo al norte de Estocolmo, pues es una visita bastante factible cerca de la ciudad de Uppsala. Bueno, uno de los que más me gusta del patrimonio industrial, lo comentaba también con Miguel, es Altair, ahí en el Reino Unido, en el condado de Yorkshire, y bueno, pues uno de esos ejemplos precisamente muy parecido al de New Lanark, donde se construyó, bueno, pues toda una ciudad pues diseñada precisamente pues para las familias de los trabajadores al lado de esos grandes molinos y que bueno, pues hoy en día pasear por ella y verla realmente es muy agradable, ya no solo porque te guste el patrimonio industrial, sino también a nivel paisajístico y a nivel de la restauración de todos los edificios, como eran las fábricas y también, bueno, pues estos edificios civiles que se construyeron al lado de la fábrica, ¿no? Aquí nos vamos a Holanda, un país que, como todos sabéis, pues, durante mucho tiempo estuvo luchando contra el mar para ganarle la partida y hacer más terreno y más sitio donde poder cultivar. Y bueno, pues esta estación de vapor de Bou de Hamal es bueno, pues uno de los ejemplos de cómo el hombre consiguió a través del vapor poder evacuar ese agua y bueno, pues esa estación hoy en día está todavía en funcionamiento y la verdad es que es un sitio pues también muy interesante, pues ahí muy cerca de ese ya mar de Frisia y todo ese mar del norte, ¿no? Hay otros patrimonios que a veces es difícil de entender, pero que también son interesantes. Yo seguí mucho pues, a Struve, este personaje que durante mucho tiempo estuvo haciendo bueno, pues, esa arcada, ¿no?, entre el Polo Norte y el sur de Europa, atravesando varios países. Pude estar en los puntos por donde pasa ese arco de Struve en casi pues, una decena de países, desde la zona del Polo Norte hasta la zona pues, de Finlandia, Estonia, Letonia, Ucrania, llega incluso bueno, pues, hasta el Mar Negro, hasta Moldavia, ¿no? El personaje le rinden aquí en Letonia pues bastante pleitesía, ya veis un poco pues el patrimonio UNESCO, incluso en las fachadas de las casas de esa ciudad por donde pasa ese arco de Struve, ¿no? Si nos vamos a otro tipo de patrimonio, a quien le guste ya un poco pues los tiempos más pasados, aquí tenemos el Valle de Coa en Portugal, un sitio donde se cultiva un buen vino, pero que también pues hay todos estos grabados de una época pues muy anterior, de miles de años atrás y que, bueno, pues lo tenemos aquí muy cerquita también ahora me salía León, Zamora, cerca de Zamora y comparte patrimonio tanto en España como en Portugal, ¿no? Y un poco más diferentes, más difíciles de llegar. Estos son las Islas Orcadas, en el Mar del Norte, al norte de Escocia, un sitio complicado. Tuve oportunidad ahora durante la pandemia de viajar hasta allí. Estuve viajando durante todo este tiempo por islas. Durante la pandemia viajé por 35 países diferentes, casi todo por islas que no conocía y una de ellas, bueno, pues es esta isla principal de las Orcadas, donde veis ese anillo de Brodgar, ese sitio neolítico impresionante, megalítico impresionante, que todavía tiene todas esas piedras en pie y que estamos hablando de que esas construcciones, como estas que ya se recuperaron, pues porque se conservaron muy bien, porque una gran tormenta la tapó completamente de arena, quedó durante muchos siglos tapado y otra gran tormenta destapó para que se pudiese, bueno, pues conocer cómo vivía esa gente. Imaginaros, no lo conocemos, pero a todos nos suena Stonehenge, cerca de Londres, cerca de Bath, pero esto es muchísimo más antiguo que Stonehenge. Las pirámides de Egipto todavía no se habían construido y esta gente ya tenía una vida incluso superior a la de los egipcios, ¿no? Pues esas son las cosas que nos da el patrimonio, el muchas veces, bueno, pues comprobar si vas a una zona, decir, bueno, pues a ver, ¿qué hay por aquí, ¿no? Y esta zona en el
el norte de Escocia, muy asequible para ir en barco, sobre todo en verano, desde Inverness, desde el norte de Escocia, pues merece mucho la pena, ¿no? Más cerquita, en Suiza, también pues, otros tipos de patrimonios pues, son los castillos, las murallas. Esto en concreto es Bellinzona, en Suiza. Y bueno, pues todas las construcciones de esos grandes castillos defensivos fueron declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, ¿no? Otro sitio diferente, y para ir un poco pasando por distintos tipos de patrimonios, es Christiansfelder. Esto está en Dinamarca, y en realidad, bueno, pues era una ciudad moravia de hace muchísimo tiempo, en la que, bueno, pues se restauró prácticamente toda la ciudad. Hoy en día la gente vive como se vivía hace muchísimo tiempo. Ahí veis una imagen aérea, pues con los cementerios, las calles, y todo esto se ha conservado, se ha arreglado, y realmente, bueno, pues es una maravilla también darse una vuelta y pasear por allí, incluso ver, bueno, pues estos cementerios que en su día pues eran muy antiguos y que bueno, también van conservando, ¿no? Si nos vamos ya al continente asiático, vamos ahí un poquito rápido, nos vamos a un país que se acaba de abrir al turismo. Yo fui de los primeros españoles que entró en Arabia Saudí con el visado de turista. Antes solamente se podía entrar con un visado de trabajo. Los empleados que trabajaban en ese tren que construyeron a la Meca, una empresa española, pero bueno, en el año 2019 pedí una de las primeras visas turísticas y tuve acceso a llegar a Arabia Saudí, y empecé, bueno, pues viajando por otro sitio que es Patrimonio de la Humanidad, que es la Puerta de la Meca, muy cerca de la ciudad de Jeddah. Y desde allí pues irme a Riad, y esta es la antigua capital, la antigua ciudad, sede de la dinastía saudí, que está muy cerquita de Riad. Esta foto, bueno, me la ha dejado un poco pequeñita el ordenador, pero que sepáis que esto es el mayor oasis del mundo, aunque lo veáis ahí tan pequeño, ¿no? Está cerca de Damán, en la otra costa de Arabia Saudí, y bueno, pues son millones y millones de palmeras las que están reunidas en ese desierto. Y uno de los sitios más impresionantes del patrimonio mundial es Madain Saleh, un sitio que estuvo cerrado a Occidente durante muchos años. Imaginaros que todos conocemos Petra, pero esto todavía es más impresionante. Ya veis esos edificios tallados en las rocas y tan espectaculares. Hoy en día ya se pueden visitar, se puede acceder a ellos, y bueno, pues es las puertas de un país que va a ser muy turístico en el futuro. Hoy en día esa dinastía se va poco a poco cambiando esos usos y costumbres, sobre todo respecto a la mujer, y bueno, pues están promoviendo mucho pues el que el país sea turístico, ¿no? Cerquita de allí, bueno, pues hay países muy islámicos, quizá más difíciles o complicados de viajar, como es Pakistán, sobre todo por el tema del terrorismo, pero que también tiene sus grandes patrimonios mundiales. Un país también muy interesante, como sabéis, pues junto con Bangladesh era parte de la India en el periodo de colonización británica. Hoy en día un país independiente con muchos millones de musulmanes. Después de Indonesia, creo que es uno de los países que más islámicos tiene en el mundo. Y bueno, pues estos son los restos de Taxila, una ciudad bastante antigua donde, bueno, pues se pueden ver esculturas y esa arquitectura primitiva, ¿no? En otros países, como ese que os mencionaba, Bangladesh, bueno, pues hay que currárselo un poco para llegar a ver algún patrimonio, porque, bueno, pues un país que está prácticamente inundado durante la mayor parte del año. Hay que acceder a través de estos barcos donde vas durmiendo ahí con la gente prácticamente en las cubiertas. Ya veis cómo es la navegación por esos ríos, por ese río Ganges y Brahmaputra, que va a desembocar en el Índico, muy cerca de la ciudad de Calcuta. Y bueno, pues muchos de esos viajes no son agradables, como muchas veces la gente dice: ¿qué te vas de vacaciones? Digo, bueno, esto en realidad no son vacaciones, las vacaciones me las tomo después de venir de viaje, ¿no? Pero bueno, pues puedes llegar a ver pues estas mezquitas, como es la mezquita de Bagherat, una de las más antiguas y más famosas también de ese mundo islámico, ahí en Bangladesh. Y bueno, si nos vamos ya un poco más hacia el extremo oriente, nos iremos hacia Japón, hacia ese país del sol naciente, donde uno de sus patrimonios, lo tenemos que recordar mucho hoy en día, es Hiroshima. Ahí, bueno, pues el patrimonio industrial fue se intentó destruir, ¿no?, con esas bombas atómicas en Nagasaki y aquí, pero ya veis, uno de los edificios que resistió esa bomba atómica fue este que veis ahí en Hiroshima. Hoy en día ya veis cómo quedó toda la ciudad después de esa bomba que tiraron los americanos, cómo quedó, pero ese edificio pues consiguió resistir el embate atómico, y hoy en día, bueno, pues es lógicamente uno de los patrimonios principales que tienen los japoneses, los nipones. Y bueno, pues por todos los sitios ahí puedes ver precisamente esa hora del 6 de agosto de 1945,
45, cuando el mundo casi se detuvo, ¿no? Y bueno, eso tenemos que recordarlo mucho ante todas las guerras, que la verdad esto también fue una atrocidad y muchas veces, bueno, pues hay que darse cuenta de que las guerras hay que intentar pararlas, no fomentarlas, ¿no? Ese fue el hongo que se promovió después de esa bomba y lo que es todo ese museo de ese holocausto nipón en la ciudad de Hiroshima, ¿no? Nos vamos a América del Norte. Nos vamos a uno de los sitios que ya salió antes aquí en la proyección, vi una diapositiva. Esto es uno de los sitios arqueológicos más bonitos del mundo, porque casi todos conocemos mucho en México las pirámides de Chichén Itzá, de Uxmal, todo ese mundo maya, pero en Guatemala está este Parque Nacional del Petén y ahí cerquita está este Parque Nacional de Tikal, donde están estas ruinas antiguas que ya veis cómo se encontraron aquí mucho gracias a la cooperación española y también pues a ese patrocinio de la UNESCO, pues lo que era algo totalmente tapado, igual que pasaba en Chichén Itzá con las pirámides, que prácticamente no se veía nada, pues se consiguió rehabilitar y mirar lo que era el pasado de esta pirámide y lo que es hoy en día, ¿no? Con esta escalera de vértigo en la que puedes subir hasta arriba y donde puedes ver desde ahí toda esa selva del Petén y, bueno, pues uno de los sitios arqueológicamente para mí más bonitos y con más extensión que hay, sobre todo en esa zona de Centroamérica, ¿no? Nos vamos hacia América del Sur y, bueno, pues aquí también tenemos otro tipo de turismo, ¿no? El turismo religioso y ese patrimonio mundial que también dejaron los jesuitas en la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad de Argentina, y donde, bueno, pues ahí tuve oportunidad en mi tercer viaje de vuelta al mundo de pasar a conocer esta ciudad de Córdoba con todo este patrimonio y donde, bueno, pues si muchos a lo mejor ya sabéis también, en estas escuelas y en estos pupitres, aquí también pues llegó el Papa Francisco, ahí a esa ciudad de Córdoba, antes de llegar al Vaticano, pues allí dijo alguna que otra misa también en esa ciudad de Córdoba, ¿no? Y bueno, siguiendo por esta parte de Sudamérica, nos vamos a ir hacia otro de los patrimonios, en este caso, pues yo creo que es todo, ¿no? Es natural, es cultural, es humano, que es la cultura del café. Esto está en Colombia, es precisamente el eje cafetero y, bueno, pues toda esta gente que sigue recolectando ese café a mano y haciendo uno de los cafés mejores del mundo, el café de Colombia, aunque quiero que sepáis que el origen del café está muy lejos de allí, está en Etiopía, un país que también pude conocer hace poquito y donde realmente, bueno, pues está ese origen del café, pero en Colombia podemos decir que es uno de los mejores cafés del mundo. Hay una foto simpática con esos Willys que, aunque lo veáis levantado, circulan por las calles de Pereira y de Armenia, circulan así, es decir, el peso que llevan los viejos Willys con el café ahí atrás hacen que vayan a dos ruedas y así circulan por las calles y suben las pendientes de donde se recoge el café en esta área de Colombia. Ahí veis el café, los granos, cómo van cambiando de color y, bueno, pues es toda una cultura del café, patrimonio de la humanidad. Nos vamos a un continente muy desconocido, ya estamos acabando, solo nos queda África y Oceanía y aquí, bueno, pues hay muchos monumentos que muchas veces son desconocidos por el miedo a visitar determinados países, ¿no? Esto está en Argelia, en Tipasa, un país que tiene también lazos con España, sobre todo la ciudad de Orán y Mazalquivir. Hay mucha historia española en Argelia, pero hoy en día por ese miedo también un poco a países como Argelia o Libia no se visita mucho, pero bueno, que veáis que también en el Mediterráneo sur pues tenemos bueno, pues ejemplos de un patrimonio, sobre todo de la época romana, como es esta ciudad de Tipasa, como también es la ciudad de Yemila, un sitio donde están las ruinas muy conservadas, o por ejemplo la ciudad de Tingaz, que es una ciudad que se formó sobre todo por los ejércitos de Roma cuando se iban hacia Mauritania y lo que hoy en día es el Sáhara Occidental, pues prácticamente eran lugares de parada de esas centurias romanas y se fundaban ciudades que al final tenían teatro, baños, el arco típico de casi todas las ciudades romanas, ¿no? Un poquito más al sur nos vamos a otro país, uno de los más ricos de África, que es Costa de Marfil, la Côte d'Ivoire, Ivory Coast en inglés, y donde, bueno, pues esta Gran Bassam, una ciudad que está en el sur del país, en la zona del Golfo de Guinea, pues también tiene un pasado colonial de esa época también francesa y portuguesa que, bueno, pues merece mucho la pena conocer, ¿no? Y bueno, pues si antes os nombraba Etiopía, otro de los países, de los patrimonios culturales más espectaculares del mundo, ¿no?
Son estas iglesias de la Libela, muchos las conoceréis, supongo, por imágenes, otros a lo mejor tuvisteis la suerte de llegar allí, y ya veis que bloques de iglesias totalmente talladas en la tierra, hacia abajo, es decir, vamos a hacerlo más difícil todavía, no vamos a tallar paredes, vamos a tallar como si fueran minas de piedra, y ya veis lo bonitas que son esas iglesias de la Libela, y que bueno, tristemente hoy, yo estuve hace poquitos años, antes de empezar la guerra, hoy en día en toda esta zona de Aksum, el norte, que también es patrimonio de la humanidad, donde está el Arca de la Alianza, y cerca de la Libela, esa guerra entre Eritrea y Etiopía hace que, bueno, pues no se viaje mucho por esta zona, ¿no? Y bueno, pues en Etiopía, uno de los países que más me fascinó del mundo y que muy poca gente conoce, tenemos castillos, como son los castillos de Gondar, también patrimonio de la humanidad, y bueno, es un país que sorprende por doquier, ¿no? Porque en realidad pues es un país que nunca fue colonizado, es el único país de África que nunca llegó a colonizar ninguna potencia. Italia lo intentó y fracasó, y realmente, bueno, pues puedes ver desde esos obeliscos de Aksum, estos castillos de Gondar, las iglesias de la Libela, las etnias del Valle del Lomo, esos discos que se ponen las mujeres en la boca, gigantescos, o el inicio de los piercing, ¿no? Que hoy en día tan de moda están aquí, y ellos llevan ya cientos de años practicando en su cuerpo, en su cara, ¿no? Y bueno, otro de los sitios que tuve oportunidad, este viaje lo recuerdo con muchísimo cariño, salí desde aquí, desde Gijón, desde mi ciudad, me cogí el coche, me crucé todo el desierto del Sáhara, llegué hasta el Golfo de Guinea, pasando casi todos los países africanos, entre ellos Malí y Burkina Faso, donde está esta falla de Bandiagara, un sitio impresionante, bueno, pues una rotura tectónica de la tierra, donde los Dogón, una tribu muy interesante y que os recomiendo que pongáis en internet y que leáis algo de los Dogón, os va a fascinar, porque son gente que durante cientos de años se fue transmitiendo una cultura en la cual, bueno, pues a través de esos graneros, que también hay que decirlo, son los orígenes del hórreo, de nuestro hórreo. Es decir, en África los hórreos hay de muchos tipos, cuadrados, redondos, de paja, pero todos tienen la misma funcionalidad que tienen aquí en Asturias, es decir, recoger la cosecha, poder guardarla en un sitio que esté seco y que se pueda mantener durante todo el año, ¿no? Es muy curioso, y lo digo muy rápido, los hombres tienen su hórreo y las mujeres tienen el suyo. Ni el hombre entra en el de la mujer, ni el de la mujer en el del hombre. Por dentro están separados con varios compartimentos, en ellos meten sorgo, maíz, mijo, lo que cultivan, y las mujeres tienen un pequeño huequecito donde meten sus alhajas por la noche, y allí ningún hombre va a entrar y las pueden tener allí seguras, ¿no? La forma de ahorro que tienen muchas veces cuando les sobra parte de la cosecha y la comercian con ella es comprar vasijas que después van a poder vender, y muchas veces pues son el sustento de sus familias, ¿no? Ahí les veis trabajar. En África, sobre todo, trabaja la mujer. Si tenemos que hablar de mujeres trabajadoras, yo creo que es que en África no habrá continente donde podamos ver una cosa así, es decir, desde por la mañana bien temprano hasta por la noche, están trabajando en todos los aspectos del poblado y son las verdaderas, bueno, pues garantes de los hijos y de la vida en África, ¿no? Esta foto, bueno, fue también origen de una exposición que hice aquí para UNICEF, memorias de imágenes miradas de África. Ese niño, eso es una cocina Dogón, es la cocina de los Dogón, y ahí, bueno, pues es donde hacen su vida. ¿Y qué hace esta gente? Pues imaginaros qué puertas están decoradas hace cientos de años, las mantienen hoy en día, y de hecho ellos inventaron también sus propias cerraduras, ¿eh? Eso es realmente una cerradura toda tallada, y la tienen en muchos de sus hórreos y en muchas de sus casas, ¿no? En una isla africana está la colina de Amboimanga, esto es en Madagascar, donde también hay otro patrimonio, y aquí mirad cómo eran las puertas, ¿no? Esta piedra que veis aquí es realmente la puerta de la entrada a toda la fortaleza, y se cerraba pues a través de muchos hombres cruzándolo. Vamos a ir acabando porque sería lógicamente interminable el patrimonio mundial, pero bueno, pues deciros sitios que tuve opción pues de subir a la cima del Kilimanjaro, patrimonio de la humanidad, las cataratas Victoria entre Zambia y Zimbabue, donde tuve oportunidad de dormir, el parque de Bwindi impenetrable, uno de los sitios más protegidos de África y donde quedan los últimos gorilas de montaña, solo quedan 600 en el mundo y casi todos están aquí. Hubo una persona que dio la vida por ello, se llamaba Dian Fossey, os sonará la película Gorilas en la niebla, y defendiendo a estos animales, ahí quedó. Bueno, acabamos ya con el continente oceánico, el que quizá menos patrimonios mundiales tiene, un continente que se colonizó bastante después de los otros, pero ya veis también, para que veáis la gran
diferencia cultural, humana que hay en el mundo, ¿no? Aquí hay veces que las mujeres es difícil de distinguirlas de los hombres. Tienen genes que hacen que muchas veces tengan barba y que su fisonomía sea muy parecida a los de los hombres, que bueno, muchas veces los diferencias porque casi todos dejan barba, ¿no? Un sitio como Papúa Nueva Guinea, donde prácticamente todavía hay especies que no se conocen, donde bueno, tienes que sobrevolar por lo menos hasta el interior del país, hasta las Highlands, al Moonhagen, para llegar a conocer este patrimonio, uno de los más difíciles de llegar del mundo, que es Cook, y es un patrimonio donde aquí la agricultura es milenaria y toda esta gente pues lleva cultivando estas tierras en Papúa Nueva Guinea de una forma ancestral y de una forma que bueno, pues nos recuerda cómo sembramos nosotros aquí las patatas y que realmente bueno, pues, da unos frutos pues, muy espectaculares el sistema que tienen de agricultura, ¿no? Muy cerquita de allí, Nam Madol, otro sitio que a muy poca gente le sonará, a todo el mundo le suenan las pirámides, Chichén Itzá, leer sobre Nam Madol. Esto es impresionante, está en la Micronesia, esto fue español, esto fue territorio de España, donde no se ponía el sol, donde el rey Carlos I y V, precisamente de esa vuelta al mundo, bueno, pues también reinó en esta zona de la Micronesia, las antiguas Islas Carolinas y las Marianas, y ya veis un poco pues esas islas funerarias con todos esos sitios de piedra que se trajeron desde otras islas. Imaginar el trabajo que llevó a hacer como una cuarentena de islas funerarias ahí en Nam Madol. La gran barrera de coral, qué decir, una maravilla poder bucear y bajar a ver esos fondos. Uno de los sitios naturales que se puede ver desde el espacio, otro sería esa gran muralla china, ¿no? Construcción del hombre, y ya acabando el último sitio patrimonio de la humanidad en el que he estado, que vine ayer, se lo decía Miguel todavía, llegué precisamente para venir aquí a haceros esta pequeña proyección, y uno de los sitios que también más me impresionan del mundo. Muy poca gente lo conoce. Esto es una república dentro de otra república. Es la república monástica del Monte Athos. Es una península en la península calcídica en Grecia que tiene plena autonomía, aunque está bajo jurisdicción griega, pero que, por ejemplo, pues no tiene las leyes del espacio Schengen ni pertenece a la Unión Europea. Solo pueden acceder hombres, no hay casi ni animales tampoco que sean de femeninos, y bueno, pues ahí viven unos 2.500 monjes en 20 monasterios que están repartidos por la península, con sitios tan espectaculares como este, que es Simonos Petra, uno de los sitios más espectaculares del mundo, con ese mar Mediterráneo, y donde, bueno, pues la vida monástica, y os puedo decir que estuve 3 días viviéndola, es muy dura. Aquí la gente se levanta a las 4 de la mañana a rezar, está rezando hasta las 7, descansa un poquito, vuelve a rezar, no desayuna, come a las 10, y todo así durante días, años, siglos, y bueno, pues ahí perdura durante casi 1000 años. Termino nuevamente con la Universidad Laboral donde estamos. Muchísimas gracias por haber visto esta presentación, proyección. Espero que os guste mucho conocer todo el patrimonio mundial, y bueno, pues habréis visto, pues no sé, como una 50 de sitios, pero acordaros que tenemos 1154 en el mundo. Gracias.